La señora Trivelli, como ministra, tenía una agenda y yo, como invitada de la presidenta Dilma, he tenido algunas reuniones protocolares con varios miembros de su gabinete y también de funcionarios. Básicamente cuestiones protocolares, no se ha tratado en ningún momento temas de inversión, como es el tema de investigación aquí. Congresista Beteta. Presidenta, sí, mi pregunta ha sido puntual, si en esa delegación que usted encabezó conjuntamente, que acompañaron otros ministros, usted se habría reunido con el ministro de Defensa. Esa es la pregunta concreta. Señor Heredia. A ver, en principio yo no encabecé esa delegación, lo hace la ministra Carolina Trivelli, como ministra de Desarrollo e Inclusión. Yo he participado de varias reuniones, no recuerdo en este momento si me he reunido con el ministro que usted menciona, pero debe haber sido pública en ese momento. Quizás no recuerde el nombre o por la persona, pero por ejemplo, si usted se habría reunido con Amorín, ¿recuerda algo si dentro de esos funcionarios estuvieron presentes? Conozco al señor, efectivamente, pero no recuerdo si me he reunido en esa oportunidad con él. Como le digo, hemos tenido una relación fluida con el Partido de los Trabajadores. Yo no puedo negar que el expresidente Lula da Silva ha sido de nuestra simpatía. Yo no puedo negar lo que es evidente. Hay otros partidos que quizá ahora quieran negarlo, pero nosotros no lo vamos a hacer. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Entonces también debe de haberse reunido o conoce al señor Walter Pomar, jefe de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores del señor Lula da Silva. Señor Heredia. Sí, secretario de Relaciones Internacionales del PT en ese momento, sí. Congresista Beteta. Sí, conociendo al señor Pomar, ¿en cuántas oportunidades se ha reunido usted en el Brasil y aquí en el Perú? ¿Nos podría narrar de esas reuniones que habría sostenido y qué temas trataron? Señor Heredia. No recuerdo las veces que me he reunido con el señor Walter Pomar, pero han sido básicamente de índole partidario. Congresista Beteta. Gracias. Entonces sí se ha reunido, pero no recuerdo exactamente cuántos y han sido temas partidarios. Bien, ¿nos podría decir si conoce a la señora Susana Villarán y en qué circunstancias? Señor Heredia. Sí, es de público conocimiento que la señora Susana Villarán ha sido alcaldesa de Lima y que en varias o en algunas oportunidades hemos participado de actos juntas. Yo acompañando al presidente de la República en invitaciones que hacía la municipalidad o viceversa. Congresista Beteta. Bien, ¿conoce al señor Luis Fabre? Señor Heredia. Sí. ¿Nos podría decir quién recomendó a quién? ¿La señora Susana Villarán le recomendó a Fabre o usted le recomendó a Fabre? Señor Heredia. ¿Lo recomendó para? La campaña política. ¿Qué campaña política? Usted ha señalado que conoce al señor Luis Fabre. Entonces, la pregunta es, ¿quién recomendó? O sea, para que pueda ser asesor de su campaña, en el caso del señor Ollantumala. Tiempos diferentes. Si me permite terminar la pregunta. Sí. Pues le preguntaba, usted ha señalado que conoce al señor Fabre. Entonces, nos gustaría saber a través de quién o por quién conoce al señor Fabre. ¿Fue a través por la señora Susana Villarán o fue por otras personas que le recomendaron? Y de ser así, también nos gustaría que nos pudiera responder si usted también la recomendó a la señora Susana Villarán para que sea su jefe de campaña de la no revocatoria.
Señor Heredia. Sí, yo no recomendé al señor Fabre a la señora Villarán, ni tampoco ella recomendó, por lo menos hasta donde yo sé, al señor Fabre para que asesore la campaña política del 2011. Congresista Beteta. Sí, ¿nos podría decir quién le recomendó o quién lo presentó al señor Luis Fabre? Señor Heredia. No recuerdo la verdad quién nos presentó al señor Fabre. Había muchos, en ese momento había muchas opciones de asesores políticos. Creo que todas las campañas deben haber recibido al señor Fabre y a otros asesores políticos, y cada campaña decide con quién, a quién le entrega en todo caso la confianza de esa asesoría. Congresista Beteta. Entonces, el señor Fabre, usted no recuerda quién lo presentó y lo conoció en el camino y le contrataron. ¿Nos podría decir cuál fue la razón para que la señora Susana Villarán haya sido parte de la plancha presidencial en esta última candidatura en el 2016? Señor Heredia. Sí, pero no prosperó. Eso lo puede saber mejor otros participantes de esa campaña, que no llegó a prosperar. Sí, ya sabemos que no ha prosperado porque ustedes se han retirado de la campaña, pero la pregunta no era si prosperó o no, sino la pregunta era cuál era la razón por la cual ustedes llevaron a la señora Susana Villarán dentro de la plancha presidencial. ¿Era porque tenían una estrecha amistad? ¿Tenían quizás de alguna manera algún vínculo comercial, económico? ¿Nos podría señalar? Sí, eso lo rechazo tajantemente. En todo caso son motivaciones políticas de del equipo que en ese momento estaba viendo la participación, pero básicamente políticas. Congresista Beteta. Sí, por su intermedio, Presidenta, si nos puede decir, ¿ha vuelto a tener alguna reunión partidaria o en alguna ocasión después de haberse caído la lista presidencial del 2016 con la señora Susana Villarán, o fue ahí nada más y luego no volvieron a intercomunicarse, tener algunas actividades partidarias, sociales o profesionales, económicas? ¿Nos podría señalar? Señor Heredia. No lo he visto desde esa época. Bien, ¿nos podría decir si es cierto, no? Porque aquí, de acuerdo a los registros públicos, vemos que usted actualmente cuenta con 7 propiedades. ¿Eso es así? Por ejemplo, nos dice que tiene la Parfundo, parcela C26 del predio Las Salinas Lurín, calle Fernando Castro, Manzana S, lote 22, urbanización Chama, Santiago de Surco, calle Fernando Castro, número 100, Castrat 177-183, urbanización Chama, Santiago de Surco, en el Jirón Galeano número 454, estación 1, primer piso, urbanización Los Rosales, Santiago de Surco, Lima. Jirón Galeano número 446, departamento 201, segundo piso, urbanización Los Rosales, Santiago de Surco. Jirón El Parque 275, 277, número 2, segundo piso, San Roque, Surco. Y Lima, Fundo Parcela C26 del predio Las Salinas, Lurín, Lima. ¿Nos podría decir si es cierto que estas propiedades que aparecen en los registros públicos son de su persona? Señor Heredia. Disculpe, no todas. Lo que pasa es que muchas de ellas son parte de la sucesión intestada de mi papá, en la que todos los hermanos y mi mamá participamos cuando él fallece.
¿Nos podría decir de esto los señalados, cuál de ellos no pertenecen a la sucesión intestada y solamente es la propiedad de su persona? Claro, la casa donde vivo, Fernando Castrat, calle Fernando Castrat 177, urbanización Chama, distrito de Surco, Santiago de Surco, y el terreno que está en Lurín, que fue también por un adelanto de herencia de mi madre. Congresista Beteta. ¿Podría decirse que al momento de que siempre hemos visto que ante esta comisión los citados, no los invitados, siempre hacen el juramento de ley de decir la verdad? En su caso no ha ocurrido, ¿no? Usted no ha querido juramentar. ¿Será porque tiene temor a lo que puede decir aquí, luego contradecirse en el Ministerio Público y por ello no habrá querido colaborar? ¿A eso se debe su digamos, restricción a tener que juramentar ante esta comisión? ¿Era ese temor? Señor Heredia. A través de la presidencia, no, señora congresista, es una opción que tomé, punto. No hay ninguna razón subrepticia ni, no, simplemente por un respeto mínimo he preferido declarar en esta comisión abiertamente y a las preguntas que ustedes me hagan. Sí, lo que yo señalo es de que está bien, usted ha dado unas declaraciones ante esta comisión. Si no le decía, el temor, muchas veces, obviamente, tengo temor de jurar ante Dios porque no voy a decir la verdad en esta comisión. Bueno, eso es una posición la que estoy señalando y usted ya ha dicho que no se refería o no es por eso. Finalmente, la población juzgará de la misma actuación y lo que usted se habría colaborado en esta comisión o no, ellos serán los grandes testigos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Beteta. Congresista Héctor Becerril. Gracias, presidenta. El Ministerio Público ha realizado varias preguntas en Brasil a Jorge Barata. Voy a preguntar algunas respuestas de este señor en torno a este caso. El señor Barata, a la pregunta cómo se coordinaban las entregas de dinero en efectivo a la señora Nadine Heredia, él dice, fueron 3 o 4 entregas. Ella me llamaba, me preguntaba cuándo iba a llegar el recurso. Yo le decía de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días. La presión era grande porque necesitaban para campaña, pero no era tan sencillo realizar la operatividad para hacernos de ese dinero. Por intermedio, presidenta, preguntarle a la señora Nadine Heredia si lo que dice Barata en este tema era cierto, que ella lo presionaba mucho para que le envíe el recurso. ¿Qué nos tiene que decir respecto a esta declaración del señor Barata? Señor Heredia. Sí, bueno, eso lo que acaba de referir el señor congresista está en una carpeta que entendía que era reservada. En todo caso, nosotros y yo personalmente he negado la recepción del dinero que el congresista está señalando y más aún presiones de esa índole. Congresista Becerril. Para que nos responda si aparte de lo que está consignado en las agendas de la señora Nadine Heredia, aparte llevaba algún otro registro de las entregas de dinero que entregaba el señor Barata, tal como él así lo manifiesta. Señor Heredia. El señor congresista está asumiendo que esas agendas eran para anotar esas
supuesta recepción de dinero, y yo voy a negar esa afirmación que está señalando el congresista y también la referencia a su pregunta. Congresista Becerril. Sí. Dice él, todas las entregas de dinero en efectivo a Nadine Heredia fueron en el inmueble ubicado en la avenida Armendáriz de Miraflores. Sí, dice él, en la planta baja del inmueble era una sala pequeña. Preguntar a la señora Nadine si efectivamente ahí se hacían esas entregas de dinero o si habría recibido en esa dirección en alguna oportunidad al señor Barata. Señor Heredia. A través de la presidencia, el señor congresista insiste en introducir afirmaciones de, por ejemplo, ahí se hacían las entregas de dinero, y eso no corresponde a lo que yo ya he declarado, negando esa declaración del congresista. Y ante su segunda pregunta, sobre el departamento en la calle Armendáriz, que no es un departamento para nada escondido, está en una calle principal, una calle muy concurrida. En ese momento de la campaña se ha recibido no solamente a empresarios de Brasil, sino de otras empresas y la comisión política también. Algunos participantes de esa campaña del partido político también han concurrido a ese departamento. No me respondió la pregunta. Si la pregunta es si es que en ese departamento alguna vez recibió al señor Barata. Para que responda, señor Heredia. En el marco de las reuniones del candidato a la presidencia con otras empresas, ahí han ocurrido algunas reuniones. Sí, para que precise si recibió o no a esa persona, a la persona que le está preguntando. Así como él señala, narra a solas y con entrega de dinero de por medio, no, señora. Señora Heredia, para que responda si se reunió o no en ese departamento que ha citado el congresista Becerril con el señor Jorge Barata. Acabo de responder. Presidente. Congresista Becerril. Y yo lo que estoy preguntando es algo tan simple. ¿Se reunió alguna vez en esa dirección, en ese departamento de la señora Nadine? ¿Recibió ahí al señor Barata? Esta pregunta, tan simple. Señor Heredia. A ver, el marco de su pregunta, señor, a través Heredia, de la presidencia, el congresista Becerril permítame por favor precisarle, él le acaba de hacer una pregunta concreta. ¿Recibió o no recibió en esa dirección al señor Jorge Barata? Yo personalmente, y a solas, no. ¿Acompañada con alguna otra persona? Señor Heredia. Como ya lo he señalado en mi declaración anterior, ese departamento ha sido también durante la campaña un lugar de reunión del candidato presidencial, del equipo de campaña, del comando de campaña, con empresarios, con otros actores políticos y sociales de diversa índole. En ese marco ha estado también el señor que usted señala. Congresista Becerril. Parece que los recuerdos no deben ser tan buenos que no quiere mencionar el nombre de Barata. Barata, el que dice pues que le ha dado los 3 millones. Sigue con estas preguntas y ojo, estoy simplemente mencionando las respuestas que del señor Barata ante investigación del Ministerio Público. Pero antes de eso, una acotación. Si en ese departamento recibían dinero para campaña presidenta. Señora Heredia. Si a través de la presidencia, no. Congresista Becerril. El señor Barata le preguntan, le dicen, ¿existió una tercera persona en el momento y lugar en que usted le hacía entrega de dinero en efectivo? Él dice, no. Entrábamos en la habitación pequeña, conversábamos, hacía la entrega y eso era todo. En una oportunidad, no recuerdo si antes o después de la entrega, llegó Ollanta Humala, el cual comenzó a hablar de su proyecto político. Al final de la conversación me dijo que
agradezca a Marcelo en referencia a Marcelo Odebrecht. Para que la señora Nadine nos diga respecto a esta afirmación, qué es lo que ella lo afirma, lo niega, lo rechaza. A través de la presidencia. Sí, señor Heredia. Rechazo esas afirmaciones. Ese departamento además nunca ha estado sin alguien dentro para que por lo menos abriera la puerta o sirviera un café. Sí, me pido interrupción el colega Gino Costa con todo. Congresista Costa, tiene la interrupción. Costa. Costa. Gracias, colega. Gracias, presidenta. Estas, digamos, declaraciones bien detalladas del señor Barata sobre las circunstancias en que se había entregado el dinero, la campaña del 2011, porque también hay testimonios de que se hicieron aportes menores, pero importantes, de dólares en la campaña del 2006. En relación con los aportes de la campaña del 2011 hay declaraciones, como digo, bien detalladas, que son además confirmadas por otro colaborador eficaz, que es el señor Marcelo Odebrecht. La señora Heredia niega la veracidad de esas afirmaciones. La pregunta es ¿por qué cree usted que estos dos altos funcionarios de Odebrecht estarían mintiendo si saben que la posibilidad de conservar los beneficios que están negociando y que están obteniendo depende precisamente de la veracidad de cada una de sus afirmaciones? Así es. Señor Heredia. Sí, a través de la presidencia, la verdad es que no puedo yo especular sobre las motivaciones de los señores. Entiendo que los beneficios que ellos están teniendo en Brasil corresponden a las denuncias realizadas a las empresas brasileñas en ese marco, en Brasil. Ellos podrían señalar tranquilamente algo que no es realidad o tal vez desconocer, y aquí en la justicia peruana no va a pasar absolutamente nada. Entonces, yo niego tajantemente las declaraciones de estos dos señores y esa es mi respuesta. Gracias, congresista Costa. Ellos están declarando ante los ministerios públicos, ¿no? Usted nos remite permanentemente a las carpetas fiscales, ahora le quita validez a los testimonios de ellos en estas carpetas. En fin, congresista Becerril. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, en la campaña del 2006, según testimonios, no es que yo lo estoy inventando, testimonios, indicios, habría pues habido aportes del orden de $400.000 más o menos. Pero claro, entonces ya se fue perfeccionando seguramente el tema, y ya el 2011 ya no hablamos de 400.000, hablamos ya de $3 millones. Entonces, eso es lo que manifiestan, y justamente estas personas que yo digo, ¿cuál sería la motivación para que puedan faltar a la verdad poniendo en riesgo posiblemente varios años en cárcel, ¿no es cierto? Eso no se entiende muy bien. Respecto al señor Martín Belaún del Ocio, él y su padre hicieron un contrato para unos estudios de palma aceitera, recuerdo yo. Pero luego el señor dice que esos contratos fueron simulados justamente para que el dinero que llegó para la campaña poder blanquearlo. Si esa afirmación del señor Belaún del Ocio, que fueron contratos ficticios, si la señora lo puede certificar o de repente sí fueron contratos verdaderos. Señor Heredia. No, yo rechazo esas declaraciones. En todo caso, puede remitirse a la carpeta fiscal 069-2015 que ya he mencionado reiteradamente. Congresista Becerril. Sí, también hay un contrato con un periódico venezolano, con The Journal, me parece que es. Quiero preguntar
y sí hubo un aporte importante de dinero por el trabajo supuestamente que se realizó. Preguntarle si durante todo ese tiempo algún artículo, uno siquiera, se publicó en ese periódico. Señor Heredia. Ya he informado de esto a la Fiscalía, pero voy a través de la Presidencia, responder la pregunta. Aun cuando yo sea comunicadora social, yo no soy periodista. Yo he tenido especializaciones en marketing, publicidad, comunicación organizacional y comunicación para el desarrollo. Nada de eso tiene que ver con escribir artículos, sino temas de otra índole. Para el diario de Daily Journal, así como para la empresa Cable Canal de Noticias, ambas venezolanas, ellos lo que querían era poder traer la dinámica de su empresa al Perú, introducir, digamos, una marca dentro del país. De hecho, durante parte de la campaña del 2010 para el 2011, The Daily Journal se estuvo comercializando a través del diario El Comercio. Entonces, no he escrito ningún artículo porque no era mi función y no estaba estipulado dentro del contrato hacerlo. Congresista Becerril. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, también, y eso es lo raro, pues, ¿no?, de esta empresa Centros Capilares, por ejemplo, que también hubo un contrato, según ellos, ficticio, sí, pues una empresa quebrada, que no pagaba, ni siquiera tenía para pagar el teléfono, pero pagaba unas sumas muy altas a la señora Nadine, ¿no? Pues este tipo de preguntas que estamos haciendo. Respecto al aporte a la anotación que hay en un teléfono del señor Marcelo Odebrecht. Se entiende que ahí estaba colocado OH y la suma de 3 millones al cambio de dólares. Entonces, ¿cómo nos puede explicar la señora Nadine Heredia de que el señor Marcelo Odebrecht obviamente no sabía que en algún momento iban a confiscar ese teléfono? ¿Cómo nos explica que estaba el nombre de Ollantumala y esa cantidad de dinero que justamente es la que se dice que se ha dado? Señor Heredia. Yo, la verdad, no puedo referirme a declaraciones o a hechos cometidos por otra persona. Así que, así como están las siglas OH, también están las siglas AG, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar con paciencia y responsabilidad a las fiscalías que investiguen. También... Congresista Becerril, sí. Le pido una interrupción al congresista Mauricio Mulder. Con todo gusto. Congresista Mulder. Voy a dar por aludido, porque aunque no tenga por qué hacerlo, es evidente que hay una intencionalidad política. La diferencia está en que al señor Ollanta Humala, lo menciona el señor Barata, directamente con su nombre de haberle entregado 3 millones de dólares. O sea, si las siglas OH no significasen lo que ahí aparece, por lo menos sí existe una versión directa del mismo Marcelo Odebrecht señalando que la señora Nadine Heredia recibió 3 millones de dólares, cosa que no existe para otros casos. Congresista Becerril. Sí, también... En una hoja de trabajo, también justamente se encuentra el nombre completo ya de Ollantumala con una cantidad de dinero. Que nos explique también desde hace mucho tiempo, sin saber, como repito, que iba a haber esa confiscación de documentos, también exprofeso el señor Marcelo Odebrecht puso el nombre del señor Ollanta para hacerle daño políticamente, o en realidad pues sí se recibió esa cantidad de dinero, ¿no? Señor Heredia. No sabía que ya habían tenido acceso a las declaraciones del señor Marcelo Odebrecht, pero en todo caso dejemos a la Fiscalía que investigue. Esos casos, esos testimonios están todavía en investigación. Sí, congresista Becerril, si me permite, señora Heredia, nuevamente, usted no desconoce los procedimientos parlamentarios. Esta es una comisión investigadora del Congreso de la República. También estamos haciendo investigación, así que acá también estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso le pedimos que responda siempre a las preguntas de los congresistas. Congresista Becerril. Gracias, presidenta.
Yo creo que esta ha sido una brillante oportunidad para que la señora Nadine Heredia pueda, pues, despejar las dudas, contestar las preguntas con transparencia. Lamentablemente no es así y, bueno, entendemos su posición, ¿no? 11, 12 denuncias penales, pues también me imagino, pues, es complicado, será difícil estar asistiendo a los diferentes salas del Ministerio Público, del Poder Judicial, ¿no? Yo, una vez más, Presidenta, voy a invocar desde acá y en presencia de la señora Heredia al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumpla con su función, que investigue y actúe de la misma manera como se actúa en todos los casos. Decía al Ministerio Público y al Poder Judicial que no puede haber dos tipos de justicia en el Perú. Decirles de que la celeridad con que actúan en unos casos y en otros no. Entonces, eso es muy lamentable que esto ocurra. Y lo único que consiguen es que haya cada vez más corrupción, porque los corruptos finalmente no terminan en la cárcel donde deberían terminar. Los corruptos muchas veces pasan 5, 6, 7 años en juicios interminables y obviamente exprofeso lo hacen largo para que la población vaya olvidando los temas y finalmente terminan, pues, absueltos de sus graves delitos de corrupción, Presidenta. Es todo, gracias. Gracias, congresista Becerril. Efectivamente, si no luchamos todos contra el cáncer de la corrupción y no hace el Ministerio Público y el Poder Judicial una justicia célere y sobre todo aleccionadora para quienes se han atrevido a lucrar con recursos que deberían haber ido para cerrar brecha de desigualdad en todos los peruanos, entonces no vamos a avanzar como país. De ahí el compromiso que tiene esta comisión de hacer una investigación en la cual el país conozca la verdad y quienes deban ser sancionados efectivamente así lo sean. Congresista Jorge Castro.